Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en San Lunes nuevamente, transmitiendo en vivo en Facebook y TikTok. Buenas tardes, vamos a esperar un momentito a ver si se conectan algunos por ahí. Mándenme un comentario, este, póngale like para ver, están conectados con nosotros. Mientras vamos a tomar un poquito de café y prepararnos para el tema de hoy, que va a estar súper bueno, así que espero que sea un booster o algo que les ayude para comenzar su semana de bendición. Así que vamos a estar ahí esperando a ver si quién se une a la conversación ese San Lunes. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero esta semana comenzamos a transmitir un poco más tarde, una hora después, a las 7, son las 7:01, y comenzamos a transmitir una hora después pues para que nos diera un poquito más de tiempo para estar un poquito más ajustados, tranquilos. Les cuento, San Lunes es un espacio que eh, se me ocurrió abrir un espacio de conversación, venir a platicar con ustedes, hablar con ustedes, compartir las cosas que estamos compartiendo en nuestra iglesia local. Si no me conoces, mi nombre es Juan Murillo y soy pastor en una iglesia local acá en el norte de California. Y cada domingo tenemos reuniones y compartimos un mensaje. Y bueno, lo que hemos hecho en este día, que regularmente es mi día de descanso, abrir para estar en una conversación acá y compartir con ustedes un poquito de lo que Dios inquieta a mi corazón. Realmente lo que les comparto son cosas que personalmente Dios va inquietando mi corazón y con el deseo de compartir con ustedes y que de esa manera podamos pues entablar esta conversación que realmente soy yo hablándoles y platicándoles acerca de algún tema específico que hablamos en nuestra iglesia. Y bueno, acá lo estoy hablando de una manera de conversar, de una manera donde no pueda, pues el mensaje vaya mucho más allá, no solamente a la iglesia, sino mucho más allá. Creo que Dios está tocando corazones más que nunca. Creo que Dios está hablando a personas, tocando sus corazones y creo que a veces necesitamos alguna referencia para encontrar ese camino. Yo contaba el domingo en la iglesia y esto es, bueno, lo hablé el domingo, pero les voy a contar un poco acerca de la persona que a mí me invitó a la iglesia y siempre estoy muy agradecido con esa persona y sobre todo eh, realmente yo contaba en la iglesia que una de las cosas que más agradezco es que esa persona se haya atrevido a invitarme, porque ustedes no me conocen, bueno, me conocen algunos hoy, pero no me conocieron en aquel tiempo y la verdad, ni yo mismo me hubiese invitado a la iglesia. Realmente no era una persona tal vez tan agradable para una iglesia y esta persona tuvo el atrevimiento de invitarme y me invitó a la iglesia y ese día que fui a una iglesia experimenté a Dios en un lugar pequeño, no era el gran predicador, pastor famoso, era un lugar pequeño, pero la presencia de Dios se hizo tan presente en mi vida que a partir de ese momento mi vida fue transformada, cambiada y a partir de ese domingo no hemos dejado de ir ningún domingo a la iglesia porque creemos en la importancia que está en poder cada semana poder recibir algo de parte de Dios que nos ayude de cierta manera a vivir nuestra vida diaria, porque la vida es complicada, es difícil y a veces tenemos que dar frente a muchas decisiones, a veces tenemos que dar frente a muchas situaciones y bueno, tener como Dios, como guía su palabra es sumamente bueno. Así que gracias a los que están conectando, ya están ahí varios, qué bueno que están con nosotros y que vamos a compartir. Y yo le puse por tema a esta semana de lo ordinario a lo extraordinario. Y a veces creemos que Dios no puede hacer grandes cosas de lo ordinario y es donde viene pues mi testimonio. Yo era una persona ordinaria, eh, pues
común y corriente. Siempre juego con este chiste y digo más corriente que común, pero bueno, yo una persona ordinaria, fui criado en un hogar con una mamá linda y hermosa, que me habló de Dios, pero igual era una familia disfuncional. Crecí en un lugar donde fui el último, el más pequeño, y eso realmente trajo una gran distancia entre yo y mis hermanos, y fui un niño muy solitario, a lo mejor muy amado, pero muy solitario. Siempre me sentí solo, siempre me sentí como que estaba solo en el mundo, que alrededor tenía hermanos, hermanas, que me querían. Ahora me quieren más que antes. No, no es cierto, me querían, pero la edad causaba que hubiese una separación muy grande. No tuve hermanos tan cercanos. De hecho, la hermana que estoy cercana a ella me lleva, no sé si 4 o 5 años, y realmente yo no tuve esa familia así, pero en ese, pues, en esa persona ordinaria que simplemente quería salir, pues, echarle ganas a la vida, siendo una persona también muy orgullosa, una persona que creía que lo podía todo, creyéndome inteligente, creyéndome capaz. Pues ahí es donde toca Dios a mi corazón, y una persona me comparte, me invita a la iglesia. De hecho, no me comparte, me invita a la iglesia, y yo tomo la decisión de ir, porque en realidad mi vida estaba hecho un caos. Mi familia, ya estaba casado, ya tenía mis pequeños hijos, Carlos y Carla. Carlos 7 años, Carla recién nacida. Eh, pero mi vida era un caos, y eso nadie lo sabía, solamente lo sabía yo, pero lo sabía Dios. Y de una persona ordinaria, Dios, no creo que sea una persona extraordinaria hoy en día, pero de una situación ordinaria, Dios realmente me ha sorprendido en ver en todo lo que ha hecho a través de mi vida. Y muchos de ustedes que han estado acá la semana pasada se han dado cuenta que vaya, que hemos estado compartiendo el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es un libro muy importante, histórico, acerca de la iglesia. Por eso es su importancia, porque habla del nacimiento de la iglesia, de lo que hoy conocemos como iglesia, como una institución, pero nace de un grupo pequeño de seguidores de Jesús. Y en Hechos relata realmente el nacimiento y cómo la iglesia se fue transformando, cómo la iglesia fue creciendo. Y en las últimas semanas hemos estado mirando los viajes misioneros de Pablo, y Pablo va visitando ciudad a ciudad, y en cada ciudad Pablo realmente tiene una misión, y es compartir el evangelio de Jesús, compartir a Cristo. Y aunque realmente, pues Pablo, siendo un romano, judío, y tal vez se le podían abrir puertas, tuvo mucha oposición, y en cada ciudad fue una historia diferente. Y hoy hablamos acerca de Pablo llegando a una ciudad llamada Corintio, y tal vez tú, si eres un poco familiar con la Biblia, te acordarás que hay dos libros, Primera y Segunda de Corintios, y es una iglesia que fue de influencia en el primer siglo. Pero Pablo llega a esta ciudad cuando había sido literalmente casi sacado, arrastrado de Atenas, que eso lo miramos la semana pasada en Hechos 17. Y en Atenas Pablo les predicó a un grupo de personas específicas. Era filósofas, eran de arte, eran muy sabias, muy inteligentes, pero Atenas era una ciudad fría y sobre todo idólatra. Y a mí me encanta porque Pablo ahí encuentra un altar al Dios desconocido, y utiliza este altar para presentar a Jesús. Y bueno, no sucede mucho porque creyeron muy pocos, no hubo un gran avivamiento, no fue algo donde se ha recordado, donde muchas personas creyeron a Jesús, pero la valentía de Pablo de usar un altar pagano para presentar a Jesús realmente llevó a que algunos creyeran. Pablo sale de Atenas y llega a Corintio, esta ciudad donde nos encontramos hoy. Y Corintio, en el primer siglo, era una ciudad corrupta. A lo mejor muchos de ustedes
viven en países corruptos. La mayoría de nosotros venimos de países corruptos y me entenderá lo que es la corrupción. Eh, Era una ciudad muy comercial, muy importante, había mucho comercio, pero había algo muy específico en esta ciudad de Corintio, es que era una ciudad llena de inmoralidad sexual. Básicamente era Las Vegas del mundo antiguo, básicamente. Así que no sé si alguna vez has oído la frase, lo que sucede en Vegas se queda en Vegas. Bueno, esto lo dijo Pablo, lo que se hace en Corinto se queda en Corinto. No es cierto, es broma. Pero es una ciudad llena de gente influyente, gente rica, pagana, pero sobre todo perdida. eh, Era un lugar donde pareciera que Jesús no tenía cabida. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces nuestras experiencias, a veces nos desanimamos y pensamos que Jesús no tiene cabida en nuestra situación, Jesús no tiene cabida en nuestra familia. A veces si queremos predicar o queremos compartir nuestra fe con un amigo, pensamos que Jesús no tiene cabida en ese amigo, Jesús no tiene cabida en tu matrimonio, Jesús no tiene cabida en tus hijos. No sé cuál sea tu situación, pero a veces pensamos que Jesús no tiene cabida porque nuestros ojos nos llevan a pensar que no es un lugar apto, no es una tierra fértil para que Dios pueda hacer algo. Por eso es del ordinario lo extraordinario, por eso te contaba al principio acerca de mi testimonio. Yo pienso que las personas que me conocieron hace muchos años, tal vez alguna vez pensaron que en mi vida Jesús no tenía cabida. Sinceramente, creo que lo debe haber pensado. Creo que mi esposa por seguro lo debe haber pensado, pero Jesús hizo algo en medio de ese caos de mi vida y en medio del caos de esta ciudad en Corintio. Dios decide hacer algo poderoso. Así que quiero animarte porque muchas veces nos desanimamos y pensamos que no va a suceder nada, pero en medio del caos, Dios decide hacer algo poderoso en esta ciudad. Y tal vez Corinto se parezca mucho a nuestro mundo actual, a nuestra vida actual, a nuestro entorno actual. Un lugar ruidoso, lleno de impureza, todos acerca de hacer dinero, confundidos religiosamente o espiritualmente y aparentemente con un desinterés acerca de Dios. Hoy quiero animarte y decirte que Dios puede hacer grandes cosas en lugares como estos. Y lo vemos en esta historia. Allí, en medio de ese caos, Dios decide hacer algo poderoso. Y es exactamente el tipo de lugar donde más necesitados están de Jesús. A veces conocemos personas, situaciones, lugares, enfermedades, familias, y es exactamente ese tipo de persona, ese tipo de familia, ese tipo de matrimonio, ese tipo de lugar, ese tipo de lugar de trabajo donde más necesitados están de Jesús. Y qué bueno, porque es exactamente ahí el lugar donde Dios te quiere usar a ti y a mí. Y ahí es donde comienza esta historia de Pablo. Mi punto número uno es que Dios se mueve en lo ordinario. A veces creemos que necesitamos grandes cosas para hacer que Dios se mueva y haga milagros en la vida de una persona, en un entorno de trabajo, de familia, pero Dios se mueve en cosas ordinarias. En lo ordinario de la vida, Dios puede hacer grandes cosas. Y vamos a leer Hechos 18, comenzando el capítulo 2, versículo 2, y dice así: Pablo ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Ellos hacía poco que habían llegado de Italia porque Claudio el emperador había mandado a expulsar a todos de Roma, todos los judíos. Pablo fue a verlos. Versículo 3, y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, Pablo tenía un oficio que era el mismo oficio de Aquila y Priscila. Se quedó para trabajar juntos. Y dice el versículo 4, y todos los sábados, Pablo y sus amigos iban a las sinagogas a predicar a Jesús, a predicar el evangelio de Jesús, y discutían tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Pablo llega solo a Corintio, después de haber sido rechazado en Atenas. Y Dios lo primero que hace es que le provee de amigos, Aquila y Priscila, y son amigos que comparten un oficio, el hacer tiendas de campaña. Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campañas, igual predicaba a Cristo Jesús.
Y aquí voy a hacer otro paréntesis, porque creo que en tiempos de soledad o de incertidumbre o en tiempos de caos, es muy importante que tú y yo podamos ser sensibles a las personas que Dios pone de nuestro lado. ¿Te acuerdas que comentaba al principio de esa persona que me invitó a la iglesia? Em, Pude tal vez en ese momento ser sensible a esa invitación. Y siempre va a haber personas alrededor de nosotros que son conexiones divinas que nos llevan no solamente a fortalecer nuestra vida personal, pero nos llevan a fortalecer nuestra vida espiritual. Y a veces estamos rodeados de mucha gente que comparte la vida con nosotros y nos ayudan en nuestra vida personal, nos ayudan, no sé, a acompañarnos, en la vida, a animarnos, pero es tan importante también ser sensibles a las conexiones que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Es tan importante porque creo que muchos de nosotros hemos experimentado a alguien que ha venido a querernos hablar de Dios, muchos de nosotros han venido a alguien que nos ha invitado a la iglesia y a veces por ser como corintios, por estar tan ocupados, por llevar nuestra vida en un caos, perdemos la sensibilidad de estas personas tan importantes en nuestras vidas. Y es muy importante reconocerlas. Bueno, Pablo llega a Corintio, llega solo, y encuentra este par de personas que eran sumamente importantes y las encuentra en el oficio, las encuentra en el trabajo, haciendo tiendas de campaña. Y me encanta porque Pablo, el apóstol Pablo, lleno de unción, también trabajaba haciendo tiendas de campaña. Y aquí viene en este punto que es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que nuestra fe está divorciada de nuestro trabajo secular, de nuestra vida secular. A veces nosotros pensamos que nuestra fe solamente es los domingos. A veces creemos que somos solamente cristianos, creyentes los domingos, pero no, también somos creyentes de lunes a sábado. Y es tan importante esto, porque no sé, pero de repente a muchos de nosotros que vamos a la iglesia es como que automáticamente sabemos que en la iglesia tenemos que comportarnos de cierta manera, tenemos que ser amables, tenemos que amar a las personas, tenemos que sonreír, pero no sé qué pasa que muchas veces a muchos de nosotros los creyentes, una vez que salimos de la iglesia, se nos olvida eso y actuamos como cualquier otra persona. Y aquí viene la parte importante acerca del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús le dice a este grupo pequeño de seguidores que estaban asustados, estaban confundidos, no sabían qué hacer, turbados completamente. Y cómo no, habían caminado con el maestro y el maestro había sido entregado, había sido lacerado, había sido crucificado, había sido muerto y había resucitado. Y eso había traído una confusión a este pequeño grupo de cristianos. Pero Jesús le dice esto. Jesús le dice a estos pequeños grupos de seguidores que habían estado con él, les dijo, no se vayan de aquí, esperen al Espíritu Santo que descienda sobre ustedes. Esto es muy importante. Porque Jesús dijo, esperen al Espíritu Santo que descienda sobre ustedes porque les va a dar poder. Y todo ser humano desea el poder, pero el poder que hablaba Jesús era poder para ser mis testigos, poder para que sean testimonio, poder para que me representen aquí en la tierra, poder para que muestren la fe y en lo que han creído. Y Jesús les dice para que puedan ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces, Pablo, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que después de ser seguidor y literalmente asesino de cristianos, se convierte en un apóstol, un hombre de Dios que comienza a predicar, entiende este concepto y el concepto de que él aún así, lleno de unción para predicar, también estaba lleno de unción para compartir, para hacer testimonios aún en un oficio, haciendo tiendas de campaña. Por eso tu cristianismo no está divorciado del trabajo secular. Eh,
Por eso no somos solamente cristianos los domingos, también tenemos que ser cristianos de lunes a sábado. Por eso nuestra vida tiene que ser un testimonio todos los días de Jesús. Pablo se conecta con Aquila y Priscila, una pareja trabajadora, fiel, y juntos hacen tiendas de campaña, su oficio. Y Dios no solo usa a Pablo para predicar, también lo usa en su oficio. Dios puede usarte en tu lugar de trabajo, Dios puede usarte en tu negocio, Dios puede usarte en el gimnasio, Dios puede usarte donde quiera que tú estés. Dios se puede mover. Dios se mueve en lo secular, tanto como en lo sagrado. Y no importa qué te dediques, no importa qué hagas, no importa si tienes negocio, si eres un trabajador, si trabajas en un taller, en una empresa, en una maquiladora, no importa qué hagas, no importa si eres gerente, eres jefe, no importa si eres dueño del negocio, lo que importa es que Dios quiere usarte ahí en tu oficio, en tu lugar de trabajo. Es en ese lugar exactamente, en ese entorno donde Dios quiere brillar a través de ti. Ahora, quiero darte unos consejos que son sumamente importantes para recordar, para entender esto. Número uno, en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, en el gimnasio, donde tú andes, donde tú estés, es importante recordar esto, que tus conversaciones en el lugar de tu trabajo son importantes. Las conversaciones que tú tengas en tu entorno son importantes. Porque a veces suele suceder que nuestras conversaciones se bordan a otro tipo de temas que no glorifican, no honran a Dios, no honran tu propia vida, no honran lo que dice ser. Y es tan importante que recordemos que nuestras conversaciones son importantes, que cada palabra que sale de nuestra boca es importante en el lugar que estemos. Número dos, tu desempeño en tu lugar de trabajo es importante. Ya sea que seas jefe, ya sea que seas un empleado, es importante la manera como te desempeñas. Si eres jefe, sé un buen jefe. Si eres un empleado, sé el mejor empleado. Eso dará mucho que hablar, no solamente de ti, sino del que crees, de tu fe, de tu cristianismo, de lo que has creído. Y tres, tu ética en tu oficio importa. Mirábamos aquí que Corintio era una ciudad corrupta. Y bueno, hoy en día la corrupción muchas veces pasa por ya nuestro estilo de vivir y es muy importante que entendamos que nuestra ética, la manera de comportarnos a la hora de hacer negocios, de no querer tomar ventaja a la mala, de no querer transear a alguien, por decirlo así, es importante. Tu ética en tu oficio, en tu trabajo, en tu negocio importa. En un mundo que separa lo espiritual de lo laboral, Dios integra ambos para manifestar su gloria. Dios quiere manifestarse ahí, igual como lo hizo con Pablo, Dios quiere hacerlo. Así que tal vez tu taller, el gimnasio, tu escritorio es tu púlpito y ese lugar es tu campo misionero. Dios también ahí quiere usarte. Dios no desprecia tu lunes, pero estamos aquí. Ahí también desciende la gloria de Dios. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 16, porque me encanta. Es Jesús hablando y me encanta esta versión porque dice así, del mismo modo, mire lo que dice Jesús, del mismo modo, procuren ustedes. La primera frase es que Jesús nos dice que procuremos. ¿Qué es procurar? Es echarle ganas, esforzarse, ¿verdad? ¿Procurar qué? Y la siguiente frase dice que su luz brille delante de la gente. ¿Ves lo que dice Jesús? Del mismo modo, procuren que su luz brille delante de la gente. Me llama la atención porque no dice que brille delante de los cristianos, de los hermanos de la iglesia, sino delante de las personas. Jesús nos está diciendo, esfuércense a que su luz brille delante de personas. ¿Para qué? Y aquí dice la respuesta, para que viendo el bien en ustedes o viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Qué tan importante es procurar hacer el bien delante de la gente. Y me encanta porque Jesús sabe que es complicado, que a veces nuestro carácter es complicado, nuestra vida es complicada.
nuestra manera de ver la vida es complicada, pero Jesús dice, esfuércense, esfuércense a brillar. Hagan lo posible porque su luz brille delante de personas, para que cuando miren la manera como te comportas, la manera de hacer el bien y no el mal, crean en mí. Así que Dios no anda en busca de títulos. A veces pensamos que solamente los pastores, solamente el líder de la iglesia es quien tiene la obligación de estar bien, de procurar estar bien, pero no solamente eso, Dios no busca títulos, busca manos disponibles ahí también, en tu taller, en tu trabajo, en tu negocio, ahí también es un altar donde Dios puede usarte. Así que te animo que el lugar o lo que hagas, eres un emprendedor, lo que sea, que procures, te esfuerces a brillar para que la luz de Jesús brille en ti y entonces las personas puedan mirar en ti el bien que tú haces y de esa manera alaben al Padre. Y esto me lleva a mi punto número 2. Dios, punto número 1, Dios se mueve en lo ordinario. Y lo segundo que quiero decirte es que lo de Dios mueve lo espiritual. Tal vez te has dado cuenta si alguna vez has intentado hacer algo para Dios, has intentado predicar, has intentado eh, abrir un grupo en tu casa, has intentado, no sé, llevar gente a la iglesia. Tal vez te has dado cuenta que cuando tratas de hacer lo de Dios, pues a veces la oposición se agranda. A veces como que el diablo se empeña en hacernos caer o hacer cosas malas para desanimarnos. Y mira lo que sucede aquí en Hechos 18, capítulo 5. Dice acá que cuando Silas y Timoteo, los dos compañeros que andaban con Pablo, llegaron a Macedonia, llegaron ahí a Corintio, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, lo insultaron. Pablo quiso predicarles a los judíos. Se opusieron y lo insultaron. Eh, Hoy hay una gran presión por callar la verdad. Hay una gran presión por callar lo eterno y por estar políticamente correcto. Muchas veces no queremos ofender. Pero déjame te digo algo, cuando la verdad es hablada con el amor, el cielo toma nota. Y es muy importante de que nosotros no solamente hablemos la verdad, pero aprendamos a hablarla con amor. Predicar a Cristo, y te soy muy sincero, va a provocar rechazo. Seguir a Dios va a provocar que a lo mejor amigos comiencen a incomodarse y pensar, bueno, ya no quieres seguir con nosotros, ya no quieres ser amigo de nosotros. El seguir a Dios, en hacer algo para Dios, el predicar a Cristo siempre moverá algo en el mundo espiritual, para bien o para mal. En este caso, Pablo, miramos que encontró rechazo y no solamente encontró rechazo, lo insultaron por predicar a Jesús. Lo de Dios mueve. La atmósfera espiritual es importante que lo entendamos para bien o para mal. Pero Pablo se entrega. No importa la oposición, se entrega tiempo completo a predicar y viene la oposición. Y eso es normal. Jesús mismo dijo que seríamos odiados por su causa. El evangelio de Jesús es una buena noticia, son buenas noticias, es algo bueno para la gente, pero también incomoda. La verdad de Dios incomoda al pecado, confronta el orgullo, las estructuras humanas. Y hoy vivimos en tiempos donde hablar la verdad de Dios es intolerancia. Así que no podemos nosotros permitir que la verdad se calle. Hacer eso es permitir que la maldad, que el mal avance. A Pablo eso no lo detiene. ¿Por qué? Porque su llamado no depende de la reacción de las personas. Su llamado o su seguir a Dios no depende de lo que otros digan, sino depende de la comisión que tiene de lo alto. Así que te animo, si tú estás haciendo algo para Dios y de repente te das cuenta y dices, bueno, ahora que quiero hacer algo para Dios, como que más mal me va. Déjame decirte que el hacer cosas para Dios mueve el bien y mueve el mal.
El problema de muchos de nosotros es que solamente nos enfocamos en el mal. Mira lo que sucede aquí en la historia. Versículo 7, entonces Pablo sale de la sinagoga, deja de predicarles a los judíos y comienza a ir a los no judíos y se fue a la casa de un tal Ticio Justo. Dice que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Versículo 8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Si miras, el esforzarse trajo la cosecha. No te enfoques solamente en lo malo que está sucediendo, enfócate en lo bueno que va a suceder. Gálatas 6 dice, así que no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo vas a cosechar numerosas bendiciones si no te das por vencido. Así que predicar no se trata de ganar aplausos, no se trata de ganar seguidores en las redes, sino se trata de liberar almas. Y eso, amigos, a veces incomoda. Así que yo te animo a que tus ojos no estén puestos en las cosas malas que suceden por hacer el bien. Enfócate en hacer lo bueno, que sin duda a su tiempo vas a poder mirar la cosecha de Dios y las bendiciones de Dios a tu vida. Y esto me lleva a mi último punto y con esto cierro. Ya te dije que Dios se mueve en lo ordinario, lo de Dios mueve lo espiritual, ya sea para bien o para mal. Y por último, Dios, el que te llama, va a ser quien te respalde. Hechos 18:9 al 11 termina así. Dice que una noche el Señor le dijo a Pablo en sueños, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles. Versículo 10, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Mire lo que le dice Dios, no tengas miedo a Pablo. En un sueño, no te calles. Yo estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Termino con esto. Dios sabe cuando tu alma se cansa. Dios sabe cuando estás frustrado. Dios sabe cuando estás cansado. Dios sabe cuando ya no puedes más. Acá miramos que Dios se le aparece un sueño a Pablo y Dios le trae un mensaje directo y específico, de acuerdo a la condición de cómo se sentía Pablo. Pablo había sido rechazado por varias ciudades y me imagino que había visto fruto. Humanamente, a lo mejor se sentía decepcionado, triste y a lo mejor cansado. Y sabes, muchos de nosotros a veces nos encontramos así. Tratamos y tratamos de hacer el bien, tratamos de buscar a Dios, tratamos de seguir a Dios, tratamos de hacer lo correcto y muchas veces el alma se cansa. Muchas veces estamos por tirar la toalla y decir, ya no puedo más. Pero es precisamente en ese momento, así como cuando Pablo estaba cansado, que había sido golpeado en otras ciudades, precisamente donde había sido rechazado nuevamente, justo ahí, cuando su alma flaquea, Dios se le aparece y le da una palabra directa. Es exactamente igual sucede con nosotros. Dios le dice, no temas, no calles, yo estoy contigo. Es una palabra vigente para ti también. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que ya no tienes fuerzas para seguir, Dios se aparece y te dice, no temas, yo estoy contigo. Pablo aún no sabía de todo lo que Dios iba a hacer en esa ciudad de Corintio. Muchas veces tú y yo no sabemos todo lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu familia, en tu matrimonio. Muchas veces no sabemos lo que Dios va a hacer en mi trabajo, con esa enfermedad. Muchas veces no sabemos todo lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. Mira, Pablo obedeció, no se fue, no se cayó, no se rindió. Y esas son las palabras que te animo hoy, en este lunes. No te vayas, no calles, no te rindas. Sigue creyendo, teniendo fe, que el mejor tiempo de tu vida, Dios lo tiene delante de ti. Gracias a eso, a lo que Pablo hizo,
Una iglesia nació en Corintio. Personas fueron salvas. Una historia fue escrita. Hoy tú puedes ser el Pablo de Corintio, de tu Corintio. No calles, no te escondas, no te avergüences. Dios puede hacer algo todavía muy poderoso en tu vida. ¿Sabes? Alguien necesita de tu fe. Alguien va a necesitar de tu esfuerzo. Alguien va a necesitar de tu historia. Así que te animo a seguir confiando en Dios, que a pesar de lo que estés viviendo hoy, en este momento, Dios te dice, yo estoy contigo. Yo veo tu esfuerzo. Yo veo lo que haces y Él te da la palabra justa en el momento justo. Él dice, yo estoy contigo. Quiero animarte a que sigas creyendo en Dios. Quiero animarte que si tú has decidido servirle a Dios de una manera en tu lugar de trabajo, en el gimnasio, compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, abrir un grupo para que personas se reúnan y puedan aprender más de Dios, tal vez orar en un grupo de amigos, todo aquello que estás dispuesto o has decidido hacer por Dios, quiero animarte a que no flaques. Aunque tu alma se canse, Dios lo sabe. Y Dios quiere hacer algo importante en tu vida. Y tal vez no lo veamos ahorita. Tal vez el enemigo está poniendo nuestros ojos puestos en lo que no nos va bien, en que ya se te descompuso el carro, en que ya se te ponchó una llanta. Y a veces decimos esta frase, antes que no hacía lo de Dios, me iba mejor, porque es una frase que muchas veces la repetimos. Hoy quiero decirte que no, que lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, lo que Dios está a punto de hacer en ti es mucho mayor de todo aquello que hayas vivido sin Dios. La vida en Dios es plena, es abundante y Dios quiere que experimentemos esa vida aquí en la tierra. Yo quiero animarte a que no pierdas la fe en tu relación con Dios, no pierdas la fe en tu matrimonio, en tu familia, no pierdas la fe con tus hijos, no pierdas la fe en tus sueños. Dios puede hacer algo importante. Solo haz esto. Sé una persona que esté dispuesta a ser usada por Dios, donde de Él te ponga. Sé una persona que esté dispuesta a compartir tu historia con otros para de que esa manera Dios se pueda manifestar no solamente en tu vida, sino en la vida de muchos más. Así que espero que haya sido de bendición lo que compartimos hoy acá. Le leo sus comentarios. Gracias a todos los que han estado escribiendo ahí. Gracias a los que han estado compartiendo. Te invito a que si esto ha sido de bendición para tu vida, lo puedas compartir con otros. Puedas mirar, el mensaje se queda grabado en nuestra cuenta de Facebook y que podamos seguir esta conversación, que podamos seguir aprendiendo del libro de los Hechos, de qué manera resurge la iglesia de Jesús, en qué tiempos y de qué manera Dios permaneció siendo fiel a ese pequeño grupo de seguidores. Acá ya no eran pequeños, acá ya era un grupo grande, un movimiento grande que se manifestó en muchas ciudades y hasta la fecha el mensaje de Jesús sigue siendo un mensaje que transforma personas, que transforma familias y que causa grandes cosas para muchos de nosotros. Así que los dejo, espero verlos pronto, les amo, compartan el mensaje y claro, como siempre, que Dios los bendiga. Adiós, bye bye.